encontrar un polinomio de interpolación. Un polinomio de interpolación. Un polinomio que contenga a estos puntos. Es lo que me dice. ¿Sí? Un polinomio. Si yo tengo 4 puntos, entonces podría interpolar estos puntos con un polinomio de grado 3. Si tengo 3 puntos con un polinomio de grado 2, si tengo 2 puntos con un polinomio de grado 1. Es decir, si tengo n puntos, n más 1 puntos, entonces voy a interpolar con un polinomio de grado n. ¿Verdad? Para n más 1 punto. Entonces aquí, ¿cuántos puntos tengo? 4, o sea, 3 más 4, voy a interpolar con un polinomio de grado 3. ¿Cómo encontrar ese polinomio? Ese polinomio interpola, es decir, pasa, contiene a todos esos puntos. No es algo tan obvio, ¿verdad? No es algo tan obvio, la verdad. Ni tan trivial. Pero hay 2 métodos que vamos a ver ahorita, que es el método de Newton y el método de Lagrange, para encontrar esos polinomios de interpolación. En realidad es el mismo polinomio de interpolación, nada más son 2 maneras diferentes de encontrarlo. El primer método es el método de diferencias divididas de Newton. Y es un método ya bien estudiado, bien trabajado, es algo mecánico, pero podemos nosotros emplearlo de una manera muy práctica, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si yo tengo n más 1 puntos, y lo pongo como n más 1 porque si se fijan aquí empecé con x0, y0 y llegué hasta x3, y3. ¿Cuántos puntos tengo? Esto es n, 3 más 1, 4, 4 puntos. Si acá llegara hasta x5, y5 tendría 6 puntos porque hay que sumarle x0, y0. Entonces yo voy a interpolar con un polinomio, voy a encontrar un polinomio de interpolación de grado n. Entonces, si yo tengo 10 puntos, el polinomio de interpolación va a ser de grado 9. Si tengo 11 puntos, el polinomio de interpolación va a ser de grado 10, etc. Y ese polinomio que yo encuentre va a pasar por todos los puntos. Entonces, si yo quiero saber el valor de la y para esta x, o sea, para otro valor de la variable independiente que no esté en los puntos, pues entonces yo lo voy a interpolar con este. Entonces sería Pn evaluado en xp me daría el valor de YP. Entonces me resuelve el problema de estimar estos valores. Oye, pero ¿y si trazamos puras rectas y pues ya con esa recta sacamos el valor de la Y aproximadamente? Pues esa es una manera y eso se llama polinomios de se llaman trazadores lineales. Lo vamos a ver también más adelante, los trazadores lineales. También lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con este primer método de diferencias divididas de Newton. Y para esto vamos nosotros a pensar en una tabla como la siguiente, fíjense, en una tabla como la siguiente. Voy a tener yo aquí estos valores. Yo voy a tener los valores de x, o sea, el valor de x0 y el valor de f de x, que sería la f evaluada en x0. En este caso, esto sería la f evaluada en x0, esto sería la f evaluada en x1, la f evaluada en x2 y esto sería la f evaluada en x3. ¿Sí? Entonces tengo ahí la x1, x2, x3, x4. Eso sería la f evaluada en x1, la f evaluada en x2, la f evaluada en x3 y la f evaluada en x4, etcétera. Todo va a depender del número de puntos que yo tenga. Hasta aquí trabajo con 5, ¿verdad? Entonces, tengo la y, tengo la xy y tengo la f de xy. Y luego tengo las primeras diferencias divididas. Bueno, voy a poner esto y ahorita voy a explicar a qué se refiere.
Fíjense la anotación, ¿eh? Esto es con corchete. Y luego tengo las segundas diferencias divididas. Yo tengo las terceras diferencias divididas. Bueno, nada más hasta ahí, esta última ya no. Ya no es posible, o sea, porque seguiría un x quinta que no tengo. Llego hasta x4 en este caso. Y luego voy a llegar hasta cuartas. Diferencias divididas. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? x4, x3, x2, x1 y x0. Ya. Y ya. Si acá tuviera x5 y la f de x5, podría encontrar hasta quintas diferencias divididas y así sucesivamente. Entonces, esta tabla es muy interesante. Esta de aquí. Muy, muy interesante. No la pierdan de vista. ¿Qué son estas cantidades de aquí? ¿Qué son estas cantidades de aquí? Fíjense, este es con paréntesis y ya estas son con corchetes. ¿Qué son esas cantidades? Bueno, vamos a tomar en cuenta las siguientes fórmulas. A ver, perdón, Ay, se me cerró la aplicación esta, la vuelvo a abrir. Pues la vuelvo a abrir y vamos a empezar a trabajar aquí. Entonces, habíamos formado ahí una tabla que teníamos los valores de la f de x0 y el valor de la función en cada uno de esos valores. Y luego teníamos las primeras, las segundas, las terceras, hasta las cuartas diferencias divididas en nuestro ejemplo. Pero, ¿qué era? Les decía que había que ver qué significaba esto. F de x y xj. Pues esto es igual a lo siguiente. F de xy menos f de xj sobre xy menos xj. Por ejemplo, la f de x1, x0, esto es corchete, mucho cuidado con eso.
va a ser la f evaluada en x1 menos la f evaluada en x0 sobre x1 menos x0. Si aquí tengo x2, x1, aquí voy a poner x2, x1, x2, x1 y así sucesivamente. ¿Cómo sería la f en xy, xj, xk? ¿Cómo es esto? Si tengo 3. Pues es menos fíjense, tomamos la segunda, la primera diferencia dividida entre estos dos puntos, menos la primera diferencia dividida considerando estos dos puntos. Y vamos a dividir entre este punto menos este punto, que es el extremo. Entonces, para segundas diferencias divididas, uso primeras diferencias divididas. Para primeras diferencias divididas, usaría el valor de la función, que serían como la 0, el orden 0. Pero siempre en el denominador va esta diferencia. Este menos este, fíjense, este menos este. ¿Cómo sería entonces la diferencia dividida de, estas son primeras, segundas, la tercera diferencia dividida? ¿Cómo sería la tercera diferencia dividida? Entonces tengo XY, XJ, XK y XL. Pues voy a tener diferencias divididas de este tipo. Serían segundas diferencias divididas. Entonces voy a tener la F en XY, XJ, XK, menos F, ¿y cuál sigue? J, K y L, ¿verdad? J, XK y XL. Todo eso dividido entre XY menos XL, los dos extremos. XY menos XL. ¿De acuerdo? Entonces, para las primeras diferencias divididas, uso yo las diferencias de orden 0, que es el valor de la función. Para las segundas diferencias divididas, uso las primeras diferencias divididas y empiezo de izquierda a derecha. Y me voy saltando nada más. Entonces, tomo estos dos y luego tomo estos dos. Luego, para terceras diferencias divididas, uso segundas diferencias divididas, empiezo de izquierda a derecha y luego me voy hacia acá. En general, n-1, etcétera, hasta x2, x1 y x0. Vamos a suponer que tenemos todas estas, desde x0 hasta xn. ¿Cuánto me va a dar? Pues me va a dar la diferencia dividida, empieza en xn, xn-1, etcétera, hasta x2 y hasta x1, hasta aquí, ¿verdad? Menos la siguiente diferencia dividida que va a empezar aquí en xn-1, xn-2, etcétera, hasta x2, x1 y x0 sobre la resta de los extremos, xn menos x0.
Entonces, tomamos desde aquí hasta el penúltimo y tomamos desde el segundo hasta el último. Fíjense aquí, de aquí al penúltimo y ahora del segundo hasta el último. Igual aquí, de aquí hasta el penúltimo y desde aquí hasta el último. Esa es la regla que vamos a estar utilizando. Entonces nos quedamos con esta fórmula general o con estas fórmulas y entonces pues vemos que para obtener estas diferencias divididas uso estas, para obtener estas uso estas y así sucesivamente. ¿Cómo va a funcionar eso en las tablas entonces? ¿Cómo va a funcionar? Ah, pues muy fácil porque si yo acomodo de manera adecuada mis valores, entonces pues va a ser relativamente fácil encontrarlos, ¿verdad? Vamos a trabajar con un ejemplo. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo. Si quieren sacar una captura de pantalla de esto, por favor. Se me había pasado algo. ¿Alguien quisiera grabar? ¿Ah, están grabando? Perfecto. Está bien. Está bien, no hay ningún problema. Está bien eso. Bueno, entonces vamos a ¿están grabando con qué herramienta? Ah, con Filmora directamente, todo lo que está en pantalla. Muy bien, está muy bien. Bueno, vamos entonces con un ejemplo, ¿sale? Vamos a tomar nosotros los siguientes datos. Vamos a tomar los siguientes datos. Me dice que x0 vale 1, entonces voy a tener y, voy a tener los valores de xy y voy a tener las f de xy. En 0, x0 vale 1, dice aquí, y la f de x0 vale 0. Luego tengo x1 igual a 4 y la f de x1 igual a 1.386294. Y luego tengo x2 igual a 6 y la f 1.791759. Ups. Esto es x2, esto es 2, aquí es 6 y es 1.791759. Sale. Vamos a encontrar primeras y segundas porque vamos a llegar hasta aquí. Nada más, no se pueden encontrar terceras, a menos que tuviera yo aquí un dato para x3 y f de x3, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar primero esos valores, es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo encuentro las primeras? ¿Cómo sería la de aquí? Sería la f de x1, x0, esa es la que iría aquí, ¿verdad? ¿A qué es igual esto? Es igual a la f de x1 menos la f de x0 entre x1 menos x0. O sea, esto es la f de x1, esto es la f de x0 entre x1 menos x0. Entonces, esto menos esto entre esto menos esto. ¿Cuánto sería? 1.386294 menos 0 entre 4 menos 1. ¿Sí? F de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. ¿Cuánto les da esto, por favor, ahí en su calculadora o en su MATLAB? No sé qué estén utilizando. Da 0.462098. ¿Cuánto es, perdón? 0.462098.
0.462098. Entonces vamos a poner aquí el primer valor 0.462098. Ahora, si queremos sacar la que va aquí, ¿qué sería? La f de x2, x1. Entonces me queda f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que sería este menos este entre este menos este. Entonces sería 1.791759 menos 1.386294 sobre 6 menos 4. ¿Cuánto les da esto, por favor? 0.202732. 1.791759 menos 1.386294. Así es, a mí también. Entonces lo escribimos aquí. 0. Con 6. ¿Sale? A mí me da ese mismo resultado. Ok, esta es la F, la voy a escribir aquí. Esto es la F de x1, x0. Y esto es la F de x2, x1, ¿verdad? Aquí en segundas, ¿qué me dice la definición de las segundas, de las segundas diferencias divididas? Pues me dice que sería f de x2 menos f de x1, x0. Sería estas dos, ¿verdad? Este menos. Ahora, entre este menos este. Entonces, voy a escribirla aquí en segundas. La voy a escribir que la f de x2, x1, x0 va a ser igual a la f de x2, x1 menos f de x1, x0, así, sobre x2 menos x0. Entonces, ¿cuánto sería esto en números? Sería esta cantidad, 0.202732, menos 0.462098 entre este menos este, 6 menos 1. ¿Cuánto les da eso? En medio negativo me dio 0.051873. Entonces aquí tengo menos 0.051873. Ok. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a cerrar porque ya se me va a acabar el tiempo. Voy a cerrar y voy a volver a entrar. ¿Sale? Regresamos ahorita rápidamente.
Bien. Bien, bien. Entonces, hasta ahorita ya tenemos estos datos, ¿verdad? Pues ahora quiero que no perdamos de vista estas cantidades. Entonces, a ver, voy a poner aquí unas cosas interesantes, a señalar unas cosas interesantes. Ok. Voy a usar este color ahora. Voy a usar este color. Esto es la F en X0. Esto es la F en X1, X0. Y esto es la F en X2, X1 y X0. ¿Vale? Bueno. ¿Puedo borrar esto de arriba? Sí. Porque voy a necesitar hacer otras anotaciones. Entonces, vamos a borrar todo esto. Bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El polinomio de Newton, de interpolación de Newton, en diferentes medidas está de la siguiente manera. Voy a escribir aquí. Polinomio de interpolación de Newton en diferencias divididas. Cuando nosotros tenemos n más 1 puntos, ¿verdad? N más 1 puntos. Entonces, el polinomio está dado así. Es de grado n y es igual a la f evaluada en x0 más x menos 0 por la primera diferencia dividida que aparece aquí, la primera diferencia dividida, la que aparece aquí. Y luego más x menos x0 por x menos x1 por la segunda diferencia dividida que aparece en el primer renglón. Sería x2, x1 y x0 y más, ahora, x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 y ahora por la tercera diferencia dividida, x2, x1 y x0. Más, y así sigue hasta que llegamos a x menos x0, x menos x1, x menos x2, etcétera, hasta x menos x, n menos 1. Fíjense, aquí aparece, después de f de x0, que es el valor de la función en x0, aparece x menos x0 y aparece una diferencia dividida que aparece, que empieza en un subíndice mayor a este. Luego, aquí el máximo subíndice de la x es 1 y la diferencia dividida que aparece aquí es un subíndice mayor, un número en el subíndice mayor a este.
luego aquí llega hasta x2, aquí empieza en x3, entonces aquí llega hasta xn menos 1, se va a multiplicar por una diferencia dividida que va desde xn hasta xn. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos n igual a 2, pues aquí va a aparecer esta cantidad. Entonces, ¿cómo sería el polinomio de interpolación para estos 3 puntos de acuerdo a esta fórmula? Vamos a escribir el polinomio de interpolación para estos 3 puntos de acuerdo a esta fórmula. Pues va a ser f de grado 2 de x va a ser igual a la f en x0 más x menos x0 que va a multiplicar a la f de x1, x0 más x menos x0 por x menos x1 por la f en x2, x1 y x0. ¿Ya? ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí llegamos hasta n, aquí. Entonces ya no puede haber otro término más. ¿Cuánto vale la f en x0 en este caso? Vale 0 por x menos 1, que es x0 vale 1, por la f de x1, x0, que es esta de aquí, por 0.462098 más x menos 1 por x menos, es 4 el siguiente, por este valor, por menos 0.051873. Ahí está. Este es mi polinomio. Este es mi polinomio. Entonces yo puedo hacer una álgebra aquí para tener el polinomio definitivo y me quedaría un polinomio de grado 2 porque aquí me va a quedar x cuadrada, aquí nada más me va a quedar x, pero al sumar todo me va a quedar algo en x cuadrada. Entonces voy a tener algo a 0 más a1 por x más a2 por x cuadrado. Entonces, yo aquí voy a tener un polinomio, les decía, de grado 2. La pregunta es, ¿este polinomio que me queda aquí contiene a estos 3 puntos? Pues vamos a comprobarlo ahorita. Me voy a ir a Octave y en Octave voy a ver si efectivamente este polinomio contiene estos 3 puntos. Si es así, pues ese es el polinomio interpolante de Newton. ¿Preguntas de cómo encontrarlo? No, todo bien. ¿No? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Entonces, recuerden, ¿cómo encuentro las primeras diferencias divididas? De la columna anterior voy restando estos y dividiendo entre estos dividiendo entre estos. ¿Cómo encuentro las segundas diferencias divididas? Voy restando estos y ahora dividiendo entre estos. Ya no es así, es así. ¿Verdad? Si hubiera acá más valores, pues entonces la siguiente segunda diferencia dividida sería el que está este menos este entre este menos este. Ya se salta uno. Terceras diferencias divididas, resto estas cantidades que voy calculando aquí y acá voy incrementando el tamaño de salto entre los números que voy a restar. Y eso se puede programar en la computadora. Entonces hacemos rápidamente esto en Octave, ¿les parece? Para comprobarlo. Si nos da tiempo, tenemos 10 minutos. Ok, entonces déjenme pasarlo a Octave rápidamente. Ponerle números. Vamos a darle valores a X desde 1 hasta 6. 1, 2 puntos, punto 1, 2 puntos, hasta 6.
Entonces el polinomio va a ser igual a x menos 1 por punto 462098. Ahorita les muestro, más x menos 1, punto asterisco, menos 0.051873, menos 0.051873. Menos 0.4194.
¿Qué están viendo en este momento? Pantalla. Pantalla. ¿Ven la gráfica y ven el código? Sí. Ok, bien, les voy a explicar qué fue lo que hice. Estoy en Octa, le di valores a X desde 1 hasta 6 con saltos de punto 1. Y luego calculé el valor de la función para cada uno de estos valores con la expresión que calculamos para el polinomio de Newton. ¿Se acuerdan que era x menos 1 por esta cantidad más x menos 1 por x menos 4 por esta cantidad? Ojo, aquí tenemos una lista de valores. Esto es una lista de valores. Entonces, cuando yo multiplique una lista de valores, no puedo poner aquí un asterisco porque me va a marcar error. Tengo que poner punto asterisco para que haga operación elemento a elemento. Entonces, con esto me va a calcular para cada valor de x el valor de la función y lo grafico, ¿verdad? Aquí puse 2 veces la instrucción, pero lo grafico. Luego pongo un hold on y en la misma gráfica grafico los puntos que me había dado, que era el 1, 0, el 4, 1.38, y el 6, 1.79 y 7.59 con un asterisco en color negro. La gráfica de la función del polinomio lo pongo en rojo con puntitos y esto es lo que obtengo. Esto es el polinomio de Lagrange, que es un pedacito de una parábola y contiene a los 3 puntos. Entonces, efectivamente, es el polinomio correcto, ¿no? ¿Preguntas, dudas? No, profe, todo bien. Está todo claro. ¿Todo claro? Entonces, si yo quisiera calcular el valor de la función para algún punto que no sea alguno de estos, porque estos son los datos que yo tenía, estos que están aquí. Entonces, si yo quisiera para algún otro valor, pues nada más sustituyo aquí el valor de X y ya me da su valor aproximado. Eso es interpolación, eso es encontrar valores de datos que no se tienen en una tabla, pero que están dentro del rango de valores que yo he obtenido experimentalmente. ¿Sí? No es nada difícil hacer esto. Lo interesante es cómo hacer un programa para que vaya calculando las diferencias divididas. Entonces me voy a regresar acá. Entonces, ¿cómo construir esta tabla? Pero pues no es difícil, acuérdense. Estas primeras se construyen con la columna anterior de una en una y acá de una en una, las restas. Es este menos este entre este menos este menos este entre este menos este, y así sucesivamente. Las segundas diferencias divididas se toma la columna anterior, este menos este, pero acá en la primera ya no es este menos este, sino es el tercero menos el primero, el cuarto menos el segundo, el quinto menos el tercero. Luego, si hubiera diferencias divididas, aquí siempre se van restando este menos el anterior, aquí. Pero acá ya sería con salto no de 1, sino de 2. Entonces ya sería el tercero menos el de índice 0, el cuarto menos el de índice 1, etc. Eso hay que programarlo. Bueno, espero que con esto quede claro la parte de diferencias divididas de Newton. El día de mañana veríamos lo de Lagrange. Veríamos la interpolación de Lagrange y pasado mañana veríamos lo de trazadores. ¿Sale? Sí. Voy a estar evaluando en estos días lo que tengo pendiente con ustedes. Cuídense mucho. Maestro, Dígame, le queremos decir algo. dígame. Nos complace decir lo siguiente. Le agradecemos de todo corazón, de verdad, todo el esfuerzo que ha hecho pese a las complicaciones que ha tenido. Es digno de admirar ver el compromiso que tiene de seguir adelante con sus clases en sus diversos grupos. No merecemos un profe tan dedicado como usted. Le agradecemos sinceramente su esfuerzo y siento que hablo por todos al decir que es un maestro ejemplar sin duda alguna. Ay, muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, profe. Trato de hacer mi trabajo y créanme, a mí me satisface mucho ver la respuesta de ustedes a esta convocatoria, que son los que han estado constantes, ¿eh? Estoy ahí al pendiente y son los que han estado constantes. Y ver que están ahorita en este momento aquí, pues yo les agradezco mucho y también el interés que ponen siempre, ¿verdad? Yo con este grupo, pues ya que son 4 cursos los que hemos tenido, o 3, no recuerdo bien, pero ya llegué a conocerlos, ya llegué a valorar mucho su esfuerzo y su dedicación. Todos ustedes, yo les auguro mucho éxito en la vida, ¿eh? Porque son muy responsables, porque siempre están echándole ganas, son muy inteligentes. Cada que uno de ustedes tiene características muy particulares porque las inteligencias no pueden ser las mismas de todos. Hay personas que tienen algunas inteligencias más desarrolladas que los otros, pero en general hay mucha capacidad de su parte. Y créanme que yo siempre haré lo posible por, pues, sacar adelante los compromisos. Les agradezco mucho su mensaje. Gracias a todos. Nos vemos mañana, primeramente Dios. ¿Vale? Mañana, profe, que estén Que bien. estén Hasta muy bien. mañana. Profe, gracias. Hasta luego. Sí.